He estado absolutamente obsesionado con estudiar a Cao Cao últimamente, y déjame decirte, este tipo es probablemente la figura más fascinante y controvertida en toda la historia china. Cuando comencé a leer sobre la tardía dinastía Han y el periodo de los Tres Reinos, pensé que sabía qué esperar. Ya sabes, la típica historia de señor de la guerra de ambición y conquista. Pero Cao Cao es mucho más complejo que eso. Es simultáneamente una de las mentes políticas más brillantes en la historia china y uno de los líderes más despiadadamente pragmáticos que jamás haya vivido. Mientras más profundizo en su historia, más me doy cuenta de que llamarlo solo un señor de la guerra es como llamar a Shakespeare solo un dramaturgo. Técnicamente exacto, pero perdiendo toda la imagen. Déjame empezar con algo de contexto sobre el mundo en el que nació Cao Cao, porque entender la tardía dinastía Han es crucial para entender por qué alguien como él pudo ascender al poder. Para cuando Cao Cao nació alrededor del 155 d.C., la dinastía Han ya estaba mostrando serias señales de decadencia. Esta era una dinastía que había gobernado China por más de 400 años, pero para el siglo II d.C. estaba plagada de corrupción, interferencia de eunucos en la política cortesana, desastres naturales y rebeliones campesinas. La rebelión del turbante amarillo en 184 d.C. fue particularmente devastadora. Esta fue un levantamiento campesino masivo liderado por Zhang Yue que casi derribó toda la dinastía. Fue en este ambiente caótico que hombres ambiciosos como Cao Cao vieron su oportunidad. Lo que es realmente interesante sobre los antecedentes de Cao Cao es que venía de lo que podríamos llamar la clase de dinero nuevo. Su familia tenía riqueza, pero no el tipo de linaje aristocrático antiguo que tradicionalmente dominaba la política china. Su abuelo, Cao Teng, había sido un eunuco de palacio que acumuló riqueza e influencias significativas. Ahora, descender de un eunuco conllevaba cierto estigma social en la sociedad china tradicional, pero también le dio a Cao Cao algo que muchos de sus contemporáneos aristocráticos carecían, un entendimiento práctico de cómo el poder realmente funcionaba, opuesto a cómo se suponía que funcionara según los ideales confucianos. Desde sus primeros días en el servicio gubernamental, Cao Cao mostró que estaba dispuesto a desafiar las normas establecidas si servía a sus propósitos. Hay esta historia famosa de cuando era un joven magistrado en Luoyang, la capital Han. La ciudad estaba plagada de crimen, particularmente en la noche, así que Cao Cao instituyó un toque de queda y ordenó que cualquiera atrapado en las calles después del anochecer sería golpeado. La cosa es que esto aplicaba a todos, sin importar el estatus social. Cuando un pariente de un eunuco poderoso violó el toque de queda, Cao Cao lo hizo golpear igual que cualquier criminal común. Esto causó un escándalo enorme porque violaba el concepto tradicional chino de que personas de diferentes clases sociales deberían ser tratadas diferentemente por la ley. Pero Cao Cao no retrocedió. Entendía que el gobierno efectivo a veces requería romper con la tradición. Este incidente realmente encapsula lo que hacía diferente a Cao Cao de sus contemporáneos. Mientras otros oficiales se enfocaban en mantener relaciones apropiadas y seguir protocolos confucianos, Cao Cao se enfocaba en resultados. Era un meritocrático en una era aristocrática, promoviendo personas basado en sus habilidades más que en sus conexiones familiares. Este enfoque luego se convertiría en una de sus mayores fortalezas como gobernante, permitiéndole atraer individuos talentosos que podrían haber sido pasados por alto por líderes más tradicionales. Cuando la rebelión del turbante amarillo estalló en 184 d.C., Cao Cao la vio como una oportunidad para hacer su marca, levantó su propio ejército y participó en la campaña para suprimir a los rebeldes. Aquí fue donde primero demostró su genio militar, pero también donde comenzó a mostrar el pragmatismo despiadado que definiría su carrera. Mientras otros generales se contentaban con simplemente derrotar a los rebeldes en batalla, Cao Cao entendía que tenías que abordar las causas subyacentes de la rebelión si querías paz duradera. Implementó reformas de tierras y otras políticas diseñadas para abordar las quejas campesinas, pero también usó tácticas brutales cuando era necesario para mantener el orden. El verdadero punto de inflexión en la carrera de Cao Cao vino después del asesinato del emperador Ling en 189 d.C. La corte Han descendió al caos mientras diferentes facciones luchaban por el control, y el imperio comenzó a fragmentarse cuando señores de la guerra regionales declararon independencia. Este periodo, que los historiadores llaman la tardía dinastía Han o el fin del Han oriental, fue caracterizado por guerra casi constante e inestabilidad política. Para la mayoría de la gente, esto fue un desastre. Para Cao Cao fue la oportunidad de su vida. Lo que es fascinante sobre el ascenso al poder de Cao Cao es qué tan metódico y estratégico fue. A diferencia de muchos señores de la guerra que dependían primariamente de conquista militar,
Cao Cao entendía que el poder duradero requería autoridad legítima. Cuando tuvo la oportunidad de marchar sobre la capital y tomar el trono directamente, eligió en cambio rescatar al emperador Han y posicionarse como el poder detrás del trono. Esto fue política brillante. Le dio la legitimidad de la autoridad imperial mientras le permitía la libertad práctica de gobernar como creía conveniente. La frase famosa, sostener al emperador para comandar a los señores feudales, captura perfectamente la estrategia de Cao Cao. Al controlar al emperador Xian, podía emitir órdenes en nombre del emperador, haciendo cualquier oposición a su gobierno técnicamente traicionera. Esto no era solo teatro político. Cao Cao genuinamente parece haber creído que mantener las formas de legitimidad Han era importante para la estabilidad de China. Podría haber declarado emperador en cualquier momento después del 196 d.C., pero eligió permanecer como canciller Han hasta su muerte en 220 d.C. Esta decisión revela algo realmente importante sobre el carácter de Cao Cao y su entendimiento de la cultura política china. Era lo suficientemente pragmático para tomar el poder cuando la oportunidad se presentó, pero también lo suficientemente tradicional para entender la importancia de la legitimidad en el gobierno chino. El concepto del mandato del cielo estaba profundamente arraigado en el pensamiento político chino. Los gobernantes solo eran legítimos mientras gobernaran efectivamente y mantuvieran la aprobación del cielo. Al preservar la dinastía Han, al menos en nombre, Cao Cao estaba reconociendo este marco tradicional mientras lo adaptaba a sus propios propósitos. Las campañas militares de Cao Cao durante este periodo fueron clases magistrales tanto en estrategia como en logística. Su conquista del norte de China no era solo sobre ganar batallas, aunque ciertamente hizo eso efectivamente, era sobre construir una base de poder sostenible. Estableció colonias militares donde los soldados cultivarían durante tiempos de paz, asegurando un suministro constante tanto de comida como de luchadores entrenados. Implementó reformas administrativas comprensivas que aumentaron los ingresos fiscales mientras reducían la corrupción. Construyó proyectos de infraestructura que mejoraron la comunicación y el transporte a través de su territorio. Estas no eran las acciones de un simple señor de la guerra, eran las políticas de un constructor de Estado visionario. Uno de los aspectos más impresionantes del liderazgo militar de Cao Cao era su habilidad para adaptar sus tácticas a diferentes situaciones. Contra los hermanos Yuan en el norte, usó movimiento rápido y ataques sorpresa para derrotar fuerzas que superaban significativamente en número a las suyas. Contra las tribus nómadas en la frontera norte, combinó presión militar con negociaciones diplomáticas para asegurar las fronteras. Contra gobernadores rebeldes en el sur, usó una combinación de fuerza e incentivos políticos para traerlos de vuelta al redil. No era solo un buen general, era un pensador estratégico que entendía que diferentes enemigos requerían diferentes enfoques. La batalla de Guandu en 200 d.C. es probablemente el mejor ejemplo del genio militar de Cao Cao. Estaba enfrentando a Yuan Shao, quien comandaba un ejército de más de 100,000 hombres, aproximadamente 3 veces más grande que la fuerza de Cao Cao. Por el pensamiento militar convencional, Cao Cao debería haber evitado la batalla o negociado un acuerdo. En cambio, eligió luchar, y ganó a través de una combinación de recopilación de inteligencia superior, mejor logística y tácticas más flexibles. La victoria en Guandu esencialmente aseguró el control de Cao Cao sobre el norte de China y lo estableció como el poder dominante en la región. Pero lo que realmente distingue a Cao Cao de otros líderes militares de su era es cómo trataba a sus enemigos después de derrotarlos. Mientras muchos señores de la guerra de este periodo eran conocidos por su brutalidad hacia oponentes capturados, Cao Cao frecuentemente mostraba clemencia notable. A menudo perdonaría a generales enemigos que se rendían e incluso les daría posiciones de autoridad en su propio ejército. Esto no era solo magnanimidad, era política inteligente. Al demostrar que la rendición sería recibida con misericordia más que con ejecución, alentaba a sus enemigos a rendirse en lugar de luchar hasta la muerte. Este enfoque al gobierno se extendía a su administración civil también. Cao Cao estaba genuinamente comprometido con la meritocracia. Promovía personas basado en sus habilidades más que en sus conexiones sociales o antecedentes familiares. Su famoso edicto buscando talentos explícitamente declaraba que estaba buscando administradores capaces sin importar su moralidad personal o estatus social. Esto fue revolucionario en el contexto de la política de la dinastía Han, donde la virtud confuciana y el linaje aristocrático eran tradicionalmente considerados las cualificaciones más importantes para el cargo.
Los resultados de este enfoque meritocrático fueron impresionantes. La administración de Cao Cao incluía a algunos de los individuos más talentosos de la era, incluyendo estrategas militares como Xun Yu y Guo Jia, administradores como Chen Kun y Cui Yan, y figuras culturales como el poeta Wang Can. Estos no eran solo burócratas competentes, eran personas genuinamente brillantes que podrían nunca haber tenido oportunidades de avance bajo un sistema más tradicional. Este grupo de cerebros fue uno de los factores clave en el éxito de Cao Cao. Los intereses culturales e intelectuales de Cao Cao también lo distinguían de sus contemporáneos. No era solo un comandante militar y líder político, también era poeta, patrocinador de las artes e intelectual por derecho propio. Su poesía, particularmente sus piezas Yuefu, todavía se estudia y admira hoy por su profundidad emocional y sofisticación literaria. Obras como Estilo de canción corta revelan una personalidad compleja luchando con las tensiones entre ambición personal y deber público, entre necesidad pragmática e idealismo moral. Este lado intelectual de Cao Cao es crucial para entender su significado histórico. Vivió durante lo que los académicos llaman el período de transición en la literatura y filosofía china, cuando la ortodoxia rígida del confucianismo de la dinastía Han estaba dando paso a enfoques más diversos y experimentales hacia la cultura y el pensamiento. La corte de Cao Cao se convirtió en un centro para la innovación literaria, atrayendo poetas y académicos de toda China. El famoso círculo literario Siete Hijos de Jianan floreció bajo su patrocinio, produciendo algo de la poesía y prosa más importante de la era. Pero la relación de Cao Cao con la cultura china tradicional era complicada. Mientras patrocinaba a académicos confucianos y mantenía las formas tradicionales de gobierno, sus políticas reales frecuentemente contradecían los ideales confucianos. El confucianismo enfatizaba la virtud moral, relaciones apropiadas entre clases sociales y gobierno, por ejemplo, ético más que por fuerza. Cao Cao, por contraste, creía en la efectividad práctica y estaba dispuesto a usar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. Esta tensión entre forma y sustancia se convertiría en una característica definitoria de la política china por siglos venideros. El incidente famoso en la batalla de Wancheng ilustra perfectamente esta tensión en el carácter de Cao Cao. Durante la campaña, la esposa de su sobrino, Shang Xiu, captó la atención de Cao Cao, y él la tomó como su concubina, a pesar de saber que esto enojaría a Shang Xiu. Cuando Shang Xiu inevitablemente se rebeló, la batalla resultante le costó a Cao Cao su hijo mayor, su guardaespaldas Dian Wei, y casi su propia vida. Desde una perspectiva confuciana, este fue un ejemplo claro de cómo la inmoralidad personal lleva al desastre político, pero la respuesta de Cao Cao fue característicamente pragmática. Luego se reconcilió con Shang Xiu e incluso le dio una posición de autoridad, demostrando que la efectividad política importaba más que las quejas personales. Esta disposición a subordinar sentimientos personales a la necesidad política era tanto la mayor fortaleza como la mayor debilidad de Cao Cao. Le permitió tomar decisiones difíciles que otros líderes podrían haber evitado, pero también le ganó una reputación de crueldad que persistió mucho después de su muerte. La masacre en Chuzhou, donde las fuerzas de Cao Cao mataron a miles de civiles en represalia por la muerte de su padre, se convirtió en un momento definitorio en cómo la gente veía su carácter. Incluso sus seguidores tenían dificultad defendiendo acciones como esta, y sus enemigos las usaron como evidencia de su inmoralidad fundamental. Pero aquí está lo que es realmente interesante sobre estudiar a Cao Cao. Mientras más aprendes sobre el contexto de sus acciones, más complejos se vuelven los juicios morales. El periodo tardío Han fue un tiempo increíblemente violento, cuando poblaciones enteras eran regularmente desplazadas o destruidas por guerra, hambruna y enfermedad. En este ambiente, los líderes enfrentaban decisiones imposibles entre bienes morales competidores. ¿Era mejor mantener principios confucianos estrictos y permitir que el imperio colapsara en caos? ¿O usar métodos duros para restaurar el orden y la estabilidad? Cao Cao eligió el último camino, y mientras sus métodos eran frecuentemente brutales, los resultados hablan por sí mismos. Los territorios bajo su control eran generalmente más pacíficos y prósperos que aquellos controlados por sus rivales. La relación entre Cao Cao y Liu Bei encapsula perfectamente las complejidades morales de este periodo. Liu Bei representaba el ideal confuciano tradicional del gobernante virtuoso. Supuestamente descendía de la familia imperial Han, enfatizaba el gobierno moral y atraía seguidores a través del carisma personal más que por la fuerza. Cao Cao, por contraste, era el usurpador pragmático que se preocupaba más por el gobierno efectivo que por la legitimidad moral. Sin embargo, cuando miras sus registros reales como gobernantes, la imagen se vuelve mucho más complicada.
Los territorios de Liu Bei en Shu fueron efectivamente gobernados según principios confucianos, con énfasis en la educación moral y administración benevolente, pero también eran económicamente subdesarrollados y militarmente débiles comparados con el reino Wei de Cao Cao. Los territorios de Cao Cao, mientras gobernados más duramente, también eran más prósperos, mejor defendidos y más eficientemente administrados. Entonces, ¿qué enfoque era realmente más moral? ¿El que enfatizaba la virtud pero dejaba a la gente vulnerable al ataque y la pobreza, o el que usaba métodos duros pero proporcionaba seguridad y prosperidad? Esta complejidad moral se extiende a la famosa rivalidad de Cao Cao con Zhuge Liang también. Zhuge Liang es tradicionalmente retratado como la encarnación de la sabiduría y lealtad confucianas, mientras Cao Cao es visto como el usurpador astuto. Pero cuando examinas sus políticas y logros reales, ambos hombres eran administradores brillantes que genuinamente se preocupaban por el bienestar de sus súbditos. El gobierno de Zhuge Liang en Shu era efectivamente más principista en algunas maneras, pero también era más rígido y menos adaptable que la administración de Cao Cao en Wei. La escena famosa de Romance de los Tres Reinos, donde Cao Cao y Liu Bei discuten héroes mientras observan las flores de ciruelo, captura perfectamente esta dinámica. Cao Cao le dice a Liu Bei que solo ellos dos realmente entienden lo que significa ser un héroe en sus tiempos caóticos. Esto no era solo postura política, era un reconocimiento de que el liderazgo efectivo en un periodo de crisis requiere un tipo diferente de marco moral que el liderazgo en tiempos de paz y estabilidad. Un aspecto del legado de Cao Cao que realmente me fascina es cómo su reputación ha evolucionado a través de los siglos. Durante su vida e inmediatamente después de su muerte, generalmente era visto como un gobernante capaz que había traído estabilidad al norte de China. Pero mientras los siglos pasaron y la memoria inmediata del caos que había terminado se desvaneció, comenzó a ser visto más negativamente. El Romance de los Tres Reinos, escrito más de 1000 años después de su muerte, lo retrataba como el villano primario del periodo de los Tres Reinos, enfatizando su crueldad mientras minimizaba sus logros. Este cambio en reputación refleja las actitudes chinas cambiantes hacia la autoridad y el gobierno. Durante periodos de estabilidad política, la cultura china tiende a enfatizar ideales confucianos de gobierno moral y liderazgo virtuoso. Durante periodos de caos y división, hay más apreciación por líderes fuertes que pueden restaurar el orden, incluso si sus métodos son duros. La reputación de Cao Cao ha subido y bajado con estos ciclos culturales más amplios, convirtiéndolo en una especie de barómetro para las actitudes chinas hacia el poder político. Lo que es realmente impactante sobre las innovaciones administrativas de Cao Cao es cuántas de ellas se convirtieron en prácticas estándar en dinastías chinas posteriores. Su sistema de colonias militares fue adoptado por numerosos gobernantes posteriores como una manera de mantener ejércitos sin quebrar el tesoro estatal. Su enfoque meritocrático a los nombramientos gubernamentales influyó en el desarrollo del sistema de examen de servicio civil de China. Su integración de autoridad militar y civil se convirtió en un modelo para cómo los emperadores chinos gobernarían regiones fronterizas. En muchas maneras, Cao Cao fue más innovador como administrador que como comandante militar. Las políticas económicas implementadas en los territorios de Cao Cao fueron particularmente vanguardistas. Estableció monopolios estatales en sal y hierro, usando las ganancias para financiar proyectos de obras públicas y mantener el ejército. Implementó programas de reforma de tierras que redistribuyeron propiedad de terratenientes ricos a campesinos sin tierras, aumentando la productividad agrícola mientras construía apoyo político entre la gente común. Invirtió fuertemente en proyectos de infraestructura, incluyendo canales, caminos y graneros que mejoraron tanto la logística militar como el comercio civil. Estos no eran solo expedientes a corto plazo, eran intentos sistemáticos de construir un sistema económico más eficiente y equitativo. El enfoque de Cao Cao hacia la religión y la filosofía era igualmente pragmático. Mientras mantenía el apoyo tradicional de la dinastía Han para el confucianismo, también era abierto a otras escuelas de pensamiento cuando servían a sus propósitos. Patrocinó filósofos legalistas que enfatizaban autoridad central fuerte y administración eficiente. Apoyó pensadores daoístas que proporcionaban enfoques alternativos al gobierno y cultivo personal. Incluso mostró tolerancia hacia el budismo, que apenas estaba comenzando a establecerse en China durante este periodo. Este pluralismo intelectual era inusual para un gobernante chino y contribuyó al florecimiento cultural que ocurrió en sus territorios. Las innovaciones militares desarrolladas durante las campañas de Cao Cao tuvieron impacto duradero en la guerra china. Su uso de formaciones coordinadas de infantería y caballería se convirtió en práctica estándar en ejércitos posteriores.
Su énfasis en logística y líneas de suministro influyó el pensamiento militar chino por siglos. Su integración de guerra de sitio con tácticas de movimiento rápido fue estudiada por teóricos militares a través de la historia china, pero tal vez más importante, su entendimiento de que el éxito militar requería legitimidad política se convirtió en un principio fundamental del pensamiento estratégico chino. Una cosa que realmente me impacta sobre Cao Cao es qué tan moderno se siente su enfoque al liderazgo en muchas maneras, su énfasis en la meritocracia, su disposición a adaptar sus métodos a circunstancias cambiantes, su entendimiento de que la comunicación efectiva era crucial para mantener autoridad. Estos son enfoques que no parecerían fuera de lugar en una corporación moderna o gobierno. Obviamente, el contexto específico era muy diferente, pero los principios subyacentes del liderazgo efectivo que él encarnaba son notablemente atemporales. Las relaciones personales que Cao Cao mantuvo con sus subordinados también revelan aspectos importantes de su carácter. A diferencia de muchos gobernantes autocráticos, parece haber genuinamente valorado el consejo y la asesoría de sus ministros y generales. Estaba dispuesto a admitir cuando estaba equivocado y cambiar curso basado en nueva información. Mostró dolor real cuando subordinados talentosos como Guo Jia murieron y fue a esfuerzos considerables para cuidar de sus familias. Estas no son las acciones de un simple tirano. Sugieren a alguien que entendía que el liderazgo efectivo requiere construir relaciones genuinas con las personas con las que trabajas. Al mismo tiempo, Cao Cao podía ser despiadado cuando sentía que era necesario. La ejecución de Kong Rong, un famoso académico confuciano que había criticado sus políticas, mostró que no toleraría oposición política incluso de intelectuales respetados. El tratamiento duro de ciudades que resistían a sus ejércitos demostró su disposición a usar terror como herramienta política. Estas acciones dañaron su reputación entre intelectuales y contribuyeron a su retrato negativo en literatura posterior, pero también establecieron su autoridad y desalentaron mayor resistencia. La complejidad del carácter de Cao Cao está tal vez mejor ilustrada por su relación con su propia familia. Era un padre devoto que hizo grandes esfuerzos para asegurar que sus hijos recibieran excelentes educaciones y estuvieran preparados para responsabilidades de liderazgo. Estaba genuinamente afligido cuando su hijo mayor Cao Ang murió en la batalla de Wancheng. Sin embargo, también estaba dispuesto a usar a los miembros de su familia como herramientas políticas cuando era necesario, arreglando matrimonios y nombramientos basado en consideraciones estratégicas más que en preferencias personales. Esta tensión entre afecto privado y deber público fue un tema constante en su vida. La muerte de Cao Cao en 220 d.C. marcó el fin de una era en la historia china. Su hijo Cao Pi oficialmente terminó la dinastía Han y estableció el reino Wei, comenzando el periodo formal de los tres reinos. Pero en muchas maneras, los cambios políticos y culturales que Cao Cao había iniciado ya eran irreversibles. El viejo orden aristocrático de la dinastía Han se había ido, reemplazado por un sistema más meritocrático que recompensaba el talento sobre el nacimiento. El consenso confuciano tradicional sobre el gobierno había sido destrozado, abriendo la puerta para enfoques más diversos a la filosofía política. La misma naturaleza de la autoridad imperial había sido transformada de un mandato hereditario a algo que tenía que ser continuamente ganado a través de desempeño efectivo. Mirando el legado de Cao Cao desde una perspectiva moderna, me impacta qué tan relevantes muchos de los problemas que enfrentó siguen siendo hoy. ¿Cómo balanceas principios morales con efectividad práctica en el gobierno? ¿Cómo mantienes legitimidad mientras implementas reformas necesarias pero impopulares? ¿Cómo construyes y mantienes una coalición de personas talentosas con diferentes antecedentes y perspectivas? ¿Cómo adaptas instituciones tradicionales para enfrentar nuevos desafíos? Estas son preguntas con las que líderes en cada era han tenido que lidiar, y los enfoques de Cao Cao, tanto sus éxitos como sus fracasos, ofrecen perspectivas valiosas. El impacto literario y cultural de la era de Cao Cao es imposible de sobreestimar. El periodo Jianan, nombrado por el título de reinado usado durante el tiempo cuando Cao Cao controlaba la corte Han, es considerado una de las edades doradas de la literatura china. La poesía producida durante este tiempo, mucha de ella directamente influenciada por el trabajo y patrocinio propio de Cao Cao, estableció nuevas formas y temas que influyeron la literatura china por siglos. Los registros históricos producidos por académicos en su corte, mientras obviamente sesgados a su favor, proporcionan documentación crucial de uno de los periodos de transición más importantes en la historia china. Lo que realmente me impacta sobre estudiar a Cao Cao es cómo desafía categorías morales simples. No es un héroe o villano tradicional, es algo más complejo y finalmente más humano. Era capaz de gran crueldad y gran bondad, a veces dentro del mismo día.
Podía ser increíblemente sabio en su pensamiento estratégico y notablemente tonto en su comportamiento personal. Genuinamente se preocupaba por el bienestar de sus súbditos, mientras también estaba dispuesto a sacrificar vidas individuales por lo que veía como el bien mayor. Estas contradicciones no lo hacen un hipócrita, lo hacen una persona real lidiando con circunstancias imposibles lo mejor que podía. Mientras más estudio este periodo de la historia china, más aprecio qué tan extraordinarios fueron los logros de Cao Cao. Tomó control de un imperio colapsando, luchó contra numerosos rivales e invasores, implementó reformas extensivas, patrocinó uno de los grandes periodos florecientes de la cultura china y sentó las bases para la eventual reunificación de China bajo la dinastía Jin. Sí, sus métodos eran frecuentemente duros, y sí, cometió errores serios que causaron sufrimiento real, pero también previno el colapso completo de la civilización china durante uno de sus momentos más vulnerables. Tal vez más importante, Cao Cao representa un punto de inflexión en la cultura política china. El momento cuando la efectividad práctica comenzó a importar más que la virtud tradicional en determinar la legitimidad política. Este cambio no fue necesariamente positivo o negativo, fue simplemente necesario para que China sobreviviera y se adaptara a circunstancias cambiantes. Dinastías posteriores encontrarían maneras de reconciliar el idealismo confuciano con el pragmatismo político, pero esa reconciliación solo fue posible porque líderes como Cao Cao habían primero demostrado que el gobierno efectivo a veces requería romper con normas tradicionales. Al final, creo que el verdadero legado de Cao Cao no es ninguna política particular o victoria militar. Es la demostración de que el liderazgo político en tiempos complejos requiere complejidad moral. La adherencia simple a principios tradicionales no es suficiente cuando esos principios ya no abordan los desafíos que estás enfrentando. Al mismo tiempo, el pragmatismo puro sin ningún marco moral lleva a tiranía arbitraria. El truco es encontrar una manera de adaptar tus principios a nuevas circunstancias sin abandonarlos enteramente. Cao Cao no siempre tuvo éxito en este acto de equilibrio, pero sus intentos de hacerlo ayudaron a definir cómo podía verse el liderazgo político en un mundo cambiante. Por eso su historia aún resuena hoy, y por eso me encuentro constantemente regresando a ella mientras trato de entender cómo funciona el poder y cómo debería funcionar en cualquier era.